Ok, ya está grabando. Entonces, a ver, ejercicio. Ejercicio. Consideremos, estoy escribiendo, si alguien no ve, me dice. Consideremos la siguiente transformación, que es t de x y igual a x veces a más y veces b, ¿sí? Con a y b linealmente independientes. Linealmente independientes. Acuérdense ¿qué significa que A y B sean linealmente independientes? A y B son vectores del plano, pues que viven en líneas diferentes, ¿verdad? Que generan rectas diferentes que se intersectan. El único punto en común que tienen es precisamente el origen. Y la pregunta es, ¿cómo queda transformado el plano euclidiano XY, ¿sí? Plano euclidiano, una vez se le aplica la transformación T. Bueno, entonces, realmente es un análisis sencillo y la idea es que pues, generen un poco de imaginación al respecto. Eh, voy a hacer un dibujito aquí y es más o menos así. A ver, pongo aquí un sistema de ejes coordenados. Ahí está, un poquito más largo, más o menos así. Y entonces estamos diciendo que A y B son linealmente independientes. Entonces, digamos que aquí está, a ver, el vector, bueno, a ver, el vector A que anda generando una línea así, voy a poner así, y el vector B que más o menos genera una línea así. Aquí estaríamos hablando precisamente de A, por acá anda A, y digámoslo así, por acá anda B, ¿no? Aquí está A, aquí está B, y pues ya sabemos, ¿verdad? En tanto que A y B son linealmente independientes, generan todo el plano. Entonces, para empezar, A y B ya generaron todo el plano. Bueno, eh, hay que notar algo interesante, ¿no? Algo relevante, que habíamos dicho que una forma de empezar a trabajar las transformaciones del plano es, por ejemplo, identificar eh, cómo es que la transformación en cuestión transforma el eje X y cómo es que esa transformación, la misma transformación, pues modifica o cambia al eje Y, ¿sale? Entonces, observemos lo siguiente. Voy a escribir por acá. A ver, ¿dónde lo escribo? Lo escribo por acá, no quiero, a ver si lo escribo por acá. Eh, P, observemos que, bueno, así nada más, observemos en primer lugar que, pues, a ver, T de x, 0 es igual a qué? A x veces a, ¿verdad? Y T
de 0,y es igual a y veces b. ¿Sí están de acuerdo con esto? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que para empezar, el eje X queda transformado. Voy a ver si puedo copiar. A ver. Bueno, a ver, hago primero un sistema de ejes coordenados. Lo voy a hacer por acá. Lo voy a poner también en rojo. Ahí está más o menos. Eso quiere decir que por acá anda. Voy a poner así. De hecho, a ver, mejor voy a quitar este sistema de ejes para que se entienda un poco mejor. Lo quito y simplemente tomo este, lo paso para acá y ahora voy a tomar prestado a este B, lo paso por acá, más o menos así. Y entonces noten que voy a quitar esta línea. Bueno, lo dejo así. Bueno, así lo dejo, no importa. Noten que este eje va a ser esta es la recta generada por el vector A, ¿no? Esta es la recta generada por el vector A. Esa es la recta generada por el vector B. Más o menos así, ¿no? Aquí está el vector A, aquí está el vector B. Voy a poner un poco más grueso para que se distinga. Ahí está el vector B, el vector A. ¿Sale? Entonces, este es precisamente el nuevo sistema de ejes coordenados. Este es el X', este es el X' y este es el Y'. Es decir, lo que hace la transformación T, a ver, un poco más grande, lo que hace la transformación T es transformar a X en esta recta y transforma a Y en esta recta, ¿verdad? De ahí que estas líneas oblicuas que estamos observando del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, son precisamente los nuevos ejes coordenados. Es decir, tenemos aquí un sistema de ejes coordenados oblicuo, ¿sale? Ya no es un sistema de ejes coordenados perpendiculares. Bueno, entonces, si yo, por ejemplo, a ver, si yo tomo en general fíjense que si yo tomo la recta, digamos, a ver, de este lado, ¿no? De este lado. Si yo tomo la identidad, a ver, voy a tomar la identidad, hagan de cuenta que esta es la identidad. Supongan que esta es la identidad. A ver, permítanme. Ahí está, ¿no? Ya se parece un poco más a la identidad. Ahí está. Si esta es la identidad, entonces sus puntos son de la forma, es el conjunto de puntos de la forma x, x, ¿cierto? De la forma x, x. Bueno, si nosotros tomamos a esta recta y la transformamos mediante la transformación t, que es x veces t de x, y es x veces a más y veces b, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Bueno,
En principio, nosotros podemos considerar un vector director para la X, para la identidad, que en este caso puede ser el 1,1, o sea que, a ver, permítanme, digamos que, por poner un ejemplo, que aquí está, a ver, luego con líneas derechitas. Aquí está esta, aquí está esta. Este es el 1,0, este es el 0,1. Acuérdense que este es I, este es J, ahí tengo el 1,1. Si aplico T a 1,1, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener A más B, ¿verdad? Voy a obtener el vector A más B. ¿Sí están de acuerdo con eso? Es obtener el vector A más B, que es más o menos así, ¿no? Lo voy a tratar de copiar. Permítanme. Ahí está, ¿no? Más o menos. Y entonces la recta que voy a generar es precisamente esta de acá. Esta recta de acá. ¿Sí? La recta cuyo vector director viene a ser el vector A más B, ¿no? Esto es, a ver, de hecho la quiero hacer un poco más grande, a ver si se puede. Más o menos así, ¿no? Ahí para que más o menos se entienda. Este vector es el vector A más B, ¿cierto? Entonces, fíjense que la recta, identidad, la identidad, esta recta de aquí, la identidad, se está transformando en esta recta de acá. La recta cuyo vector director es 1,1 se transforma en la recta cuyo vector director es A más B. Bueno, las coordenadas de A más B dependen de las coordenadas de A y B. En general podemos poner A igual a 1,2 y B igual a B1, B2, ¿no? ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí es claro lo que estoy diciendo? Más o menos, esto que estoy escribiendo es un esquema general de qué es lo que está haciendo la transformación T, por ejemplo, primero a los ejes coordenados y luego, para facilitarnos un poco las cosas, para ir visualizando las cosas, qué es lo que le hace la transformación T a la identidad, que es algo relativamente sencillo. Podemos generalizar un poquito más esto. A ver, permítame, voy a ver si puedo mover todo esto para acá. A lo mejor no lo hago porque ya lo transformé. A ver, ya, lo dejo, así lo dejo. Nada más muevo a este de acá para acá. ¿Y alguien escribió algo? A ver, permítanme. Adelante, Roberto. Entonces, esto querría decir que los vectores unitarios, bueno, los canónicos quedaron ahora como A y B. Eh, sí, efectivamente, ¿no? ¿Sí están de acuerdo todos? Sí, ¿no? Porque, a ver, ¿quién es TD? A ver, permítanme, déjame arreglar esto de aquí que por moverlo ya lo cambié todo. Este sería, ahí está, bueno, por aquí lo dejo y es A más B, ¿verdad? A más B y esto de acá lo borro, esto de acá lo borro, aquí lo tengo, es el vector A y bueno, ahí está, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? A ver, lo que estoy diciendo es que precisamente si yo aplico ¿dónde lo escribí? Pues aquí lo escribí, ¿no? En general, T de x, 0 es x veces A y T de 0, y es y veces B. Entonces, T de 1,0 es A y T de 0,1, ¿quién tiene que ser? T de B. 0,1 es B, ¿verdad? ¿Y quién es? Este es I y este es J. Entonces, efectivamente, el vector, para que tengan un panorama más amplio, este vector, el 1,0, ¿sí? Ha sido transformado en el vector A, o sea, en este vector de acá, ¿sí?
y el vector 0,1 fue transformado en el vector b, que viene a ser, por acá anda, ¿no? Que en realidad, bueno, que efectivamente es este de acá, ¿no? Es este de acá, ¿no? Es este vector de acá. O sea, este vector fue transformado en este mediante t, y este vector, el i, fue transformado en el vector a mediante t. ¿Vale? ¿Todos estamos de acuerdo con esto? De hecho, se puede Sí. generalizar un poquito más. Ok, perfecto. Se puede generalizar un poquito más la cosa, ¿no? La recta, lo voy a escribir aquí. La recta por el origen, cuyo vector director es el vector es, digamos, ¿qué le pongo? X0, Y0, ¿sí? X0, Y0 con, vamos a ponerle así, L subíndice X0, Y0, o sea, la recta cuyo vector director es precisamente X0, Y0, se transforma mediante T, se transforma mediante T, mediante la transformación T, en la recta por el origen, efectivamente, por el origen, eh, cuyo vector director es x0a más y0b. O sea, en pocas palabras, digo, bueno, en pocos símbolos, para más o menos dejar un esquema, lo que estoy diciendo es que las rectas por el origen en general, ¿sí? Cuyo vector director es x0, y0, son transformadas mediante t, naturalmente, en rectas por el origen, cuyo vector director es de la forma x0a más y0b. ¿Sale? Entonces, pues digo, hay varias cosas que decir al respecto, muchísimas cosas que decir de esta transformación, pero por lo pronto, pues esta es una idea, ¿no? Es una idea general. Ustedes pueden tratar de desarrollarlo un poco más. De hecho, estaría padre que exploraran un poco más esta transformación y vieran, por ejemplo, si yo tengo una circunferencia, digamos, vamos a tomarlo así, una circunferencia unitaria, centrada en el origen, cómo se transforma mediante esta transformación T, ¿vale? Esto es nada más para que se vayan dando una idea, ¿no? Bueno, vamos a ver otro. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algo que Profe, comentar. Sí, adelante. entonces el A más B es de donde viene la coordenada 1,1, pero ¿de qué sirve sumar A más B? Mm, Lo que pasa es que ¿para qué sumo A más B? Precisamente para obtener el vector director, ¿no? De esta recta de aquí. Bueno, no lo dibujé aquí, pero este es el vector director, ¿no? Este de acá es el vector director precisamente de esta recta, que es la transformada de la identidad, ¿no? ¿Para qué dibujé A más B? Precisamente para obtener el vector director de esta recta. No sé si Y quede es claro como, con eso. ajá, y es como sumar las coordenadas de A más las de B, y por eso te queda 1,1. El 1, es que precisamente, a ver, T de, a ver, T de 1,1 es igual a 1 por A más 1 por B, ¿verdad? Que es A más B. Entonces, bueno, con esta cuenta tan sencillita, lo que estoy diciendo es que el 1,1, el que estoy señalando aquí, ha sido transformado en el vector A más B, ¿no? En este vector, en el vector A más B. ¿Sale? Entonces, si este vector está generando a esta recta, que por cierto es la identidad, entonces este vector pues está generando a esta recta, la recta que tiene, cuyo vector, bueno, que tiene por vector director
o uno de sus vectores directores a más b. Esto quiere decir que en realidad toda la identidad, ¿sí?, ha sido transformada en esta recta de acá, ¿no? Y pues esta recta de acá tiene ¿cuáles son sus puntos? Pues los puntos de la forma alfa veces a más b, ¿no? Donde alfa es un número real, ¿sí? Entonces, por eso dibujé a más b. ¿Sí se entiende? Sí, gracias. Ok, perfecto, excelente, excelente, Carla. ¿Alguien escribió algo? Ya no supe si alguien escribió algo, creo que no, ¿verdad? Bueno, continúo. Entonces, no sé si hay otra duda al respecto, ¿no? Bueno, le sigo, ¿no? Voy a escribir, a ver, no sé si escribir de este lado. A ver, permítanme. No, voy a dejar esta aquí. Voy a, antes de subir bueno, lo dejo así para que no ser tan cochino y dejarles ahí un regadero de apuntes. Voy a pasar a otra página. Perfecto. Bueno, entonces ahora otro ejercicio. Otro ejercicio. Sea t de x, y igual a menos x veces y. ¿Qué tipo de transformación es t? La pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de transformación es t? ¿Qué tipo de transformación es t? Bueno, digo, nada más es para ir calentando, ¿no? T de x, y es igual a menos x, y. Y esto, si observan, es igual a x veces menos u, 0, menos 1,0, perdón, más y veces 0, 0, menos 1. Ahora, si nosotros tomamos a este como u, entonces, naturalmente que este va a ser u ortogonal, ¿verdad? Si están todos de acuerdo con esto, este va a ser u ortogonal. Además de que, pues, t de i, acuérdense que i es el 1,0, es igual a u, t de j es igual a menos u, es igual a u ortogonal, si lo pueden observar, o sea, j es el 0,1, y además, pues la norma de u resulta ser 1. Entonces aquí tenemos todas las condiciones, se satisfacen todas las condiciones para asegurar que t es una rotación, ¿cierto? Entonces, t es una rotación. T es una rotación de pi radianes, ¿no? O por pi, bueno, sí lo dejo, ¿no? De pi radianes. De hecho, quizás aquí convendría ponerle una rotación positiva. O sea, porque efectivamente lo que está haciendo la rotación es, pues, tomar digamos, o sea, si tomo a este vector de acá, lo que está haciendo la rotación es simplemente pasarlo para acá, ¿verdad? Pasarlo para acá, o sea, multiplicarlo por un menos 1. Entonces, esto, digo, lo podemos observar directamente aquí en el dibujito y es inmediato que pues, la rotación está haciendo esto, ¿verdad? Ya lo interesante aquí, aunque es algo sencillo, pero vale la pena observarlo, es que lo que nosotros, digamos, sin necesidad de haber visto las rotaciones, entendemos como una rotación de pi radianes, cuadra muy bien con la construcción que nosotros hicimos de pues la expresión analítica de una rotación así, ¿verdad? O sea, las cosas van cuadrando, no hay ningún problema. Bueno, a ver, otro ejercicio. No sé si aquí hay alguna duda. Es que, ¿qué forma le hemos dado a esta T? Esta T tiene la forma, a ver, para quien pregunta si es una rotación o una reflexión. Fíjense que esta T tiene la forma, por lo que acabo de escribir, tiene la forma T de x, y es igual a x veces u más y veces u ortogonal, ¿verdad? Con todas estas condiciones que se satisfacen. Y esta es la forma de una rotación, ¿sale? Sí entiendo por qué dices que esta rotación puede ser una reflexión, porque sería precisamente reflejar, como que, bueno, me imagino que estás pensando en, pues, reflejar respecto a Y, ¿no? Reflejar respecto al eje Y, algo así, imagino que estás diciendo, o bueno, por eso lo preguntas.
ya no sé quién, no recuerdo quién lo preguntó ahí en el chat, pero alguien lo preguntó, ¿no? Ah, Valeria. Sí. Ah, no, ¿o quién fue? Ah, no, Jorge, ¿verdad? No, Diego. Sí. Sí, Diego, perdón, Diego. Bueno, estaría interesante entonces, para quitarnos la duda, cómo sería una reflexión alrededor del eje Y, cómo, o sea, expresen la reflexión alrededor del eje Y mediante esta expresión analítica que ya dimos previamente, ¿no? Porque la expresión analítica de una reflexión alrededor de una recta por el origen es x veces u menos y veces su ortogonal, ¿cierto? La reflexión tiene el menos. Sí, efectivamente, la reflexión tendría el menos aquí, ¿no? ¿Sí o no? Para que fuera una reflexión, en lugar de ir el más, tendría que ir el menos. Exactamente, ¿no? Sí, justo iba a Ahora, decir el signo. sí, exactamente. Ahora, bueno, ya que surgió esa duda, ¿por qué no intentan, como tarea moral, checar esto, ¿no? ¿Cómo construir? O sea, den la fórmula, bueno, digo, den la expresión analítica de una reflexión alrededor del eje Y. ¿Mm? Y vean que si las cosas, si desde un principio hicimos las cosas bien, entonces esa reflexión debe de cuadrar, la expresión que obtengan debe de cuadrar, debe de coincidir con la expresión analítica que nosotros hemos obtenido, bueno, hemos propuesto de una reflexión en general, ¿no? ¿Por qué de pi radianes? Ay, pi radianes. ¿Por qué de pi radianes? Precisamente porque al, a ver, a- es que fíjate, bueno, aquí, ¿no? Se ve desde aquí. Si yo pongo 1,0 al 1,0, ¿a dónde lo transforma? ¿A qué lo transforma, perdón? Al menos 1,0, ¿verdad? Entonces, al 1,0, si aquí está el 1,0, ese lo transforma al menos 1,0. Y como estamos viendo que tiene la expresión de una rotación, entonces lo que hizo pues, fue esto de acá, ¿no? Y eso, qué rotación fue? ¿Cuántos radianes fue? Pues pi radianes, ¿no? Y digo pi radianes precisamente porque estamos rotando en el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Sí queda claro? ¿Sí, Jorge? A ver, ahorita me dices, ¿no? Si te queda clara la cosa. Ah, excelente, Jorge. Bien, vamos a continuar. A ver. No sé, bueno, si hay otra duda, adelante, ¿eh? Otro ejercicio. A ver. Otro ejercicio es el siguiente. Vamos a tomar a t igual a que x' sea 1 entre raíz cuadrada de 2 por x menos y que y' sea igual a 1 entre raíz cuadrada de 2 por x más y. ¿Sale? O sea, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que es otra forma, ¿no?, de expresar una transformación del plano. Esto quiere decir que t de x, y es igual a 1 entre raíz cuadrada de 2 por x menos y, perdón, x menos y, x más y. ¿Sale? Esa es la idea, ¿no? O sea, dense cuenta que está dando la misma información. Estamos dando la misma información, ya sea de este modo o de este modo de acá. Bueno, esto a su vez se puede expresar, si le echan un ojo van a ver que no miento, de la forma x por 1 entre raíz cuadrada de 2, 1 entre raíz cuadrada de 2 más y veces menos 1 entre raíz cuadrada de 2, 1 entre raíz cuadrada de 2. ¿Sale? Fíjense que, bueno, digo otra vez, ¿no? El 1 entre raíz cuadrada de 2 pues está afectando a todo lo de adentro, entonces pues tiene que aparecer en todas partes, ¿no?
X está siendo multiplicado por 1 y por 1, pues por eso aquí nada más aparece el 1 entre raíz cuadrada de 2 en ambas coordenadas, y Y por su cuenta está siendo multiplicado por menos 1 y 1, por eso aquí aparece el menos y aquí aparece, pues bueno, un 1, por ahí anda un 1, ¿verdad? Entonces ya tenemos esto de acá. Ok, ¿esto qué es lo que nos está dando? Fíjense. Esto nos está diciendo, bueno, fíjense que si tomamos, a ver, si tomo a U, si tomo a U como este vector, ¿sí? O sea que U sea el 1 entre raíz cuadrada de 2, 1 entre raíz cuadrada de 2, aquí lo pongo. Si tomamos a U igual a 1 entre raíz cuadrada de 2, 1 entre raíz cuadrada de 2, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si nos fijamos, U ortogonal, bueno, si calculamos U ortogonal, este tendría que ser menos 1 entre raíz cuadrada de 2, 1 entre raíz cuadrada de 2, ¿cierto? Y es precisamente, sí, ¿verdad? Sí. Y es precisamente el que tenemos aquí. Entonces, finalmente, la expresión de t es de la forma x veces u más y veces u ortogonal. Y naturalmente, o bueno, si hace, bueno, no naturalmente, pero si hacemos, mejor dicho, si hacemos el cálculo, la norma de u resulta ser 1, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo con esto? Además de que, bueno, t de i, otra vez, t de i resulta ser u y t de j es u ortogonal, ¿vale? Y esto nos está diciendo que, por lo tanto, T es una rotación. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo con esto? Bien, no sé, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran decir? Les encargo, por favor, esta duda que nos compartió Diego. ¿Cómo sería entonces una rotación? Ah, perfecto, Manuel, gracias. ¿Cómo sería una reflexión alrededor del eje Y, ¿no? ¿Cómo les queda la expresión analítica? Bueno, a ver, aquí ya algo un poquito más teórico, pero muy sencillo. Demostrar que toda reflexión, respecto a una recta, a ver, permítanme, respecto a una, recta que pasa por el origen, es la composición de una rotación alrededor del origen y una reflexión respecto del eje X. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que demostrar es que toda reflexión se puede ver como la composición de una rotación alrededor alrededor del origen y una reflexión respecto del eje X, ¿no? Toda reflexión se puede ver como una composición de una rotación y una reflexión muy particular. Esto en realidad no es tan complicado. Visualmente e intuitivamente no es tan complicado. De hecho, a ver, les voy a compartir una imagen para que se entienda a qué me refiero. ¿Sí? Permítanme, a ver si se puede ver. Yo creo que sí. Ahí está. Fíjense, la idea es que, miren, si yo hago, a ver, mejor es que no voy a poder señalar. Bueno, a ver, fíjense, ahí tengo al punto P de la forma X, Y. Si yo hago una reflexión respecto del eje X,
fíjense que va a caer al punto rojito que está debajo del eje X, ¿verdad? Al punto rojito. Si yo, a ver, mejor lo dibujo, es que aquí quiero hacer quiero escribir, pero no tengo, no me deja el programa, ¿no? A ver, permítanme un momento, a ver, voy a dejar de compartir por un momento. A ver, un segundito, espera. A ver, y así ya puedo. Un momento, un momento. Creo que sí, ya se puede ver. A ver, comparto rápidamente. Ahí está. Creo que sí. Pueden ver ahí, a ver. Ahí estoy. Sí, ya se ve el punto rojito, ¿verdad? Ok. Aquí tengo el punto P, ¿sí? Y este es el esquema, como pueden ver, este es el esquema de una, lo voy a hacer un poquito para acá, así. Este es el esquema de una reflexión, ¿sí? Quiero ver que esta reflexión alrededor del eje de la recta L, de una recta L que pasa por el origen, se puede presentar como la composición de una reflexión y una rotación particular, bueno, una reflexión particular que es precisamente alrededor del eje X y una rotación, ¿no? Que es la que tengo que definir. Bueno, teniendo en cuenta este punto P, digamos que B es la reflexión original, la que me dieron, la que quiero ver que es composición de estas dos, de esta reflexión alrededor del eje X y una rotación que hay que dar. Entonces, P se transforma en B de P. Ahora, fíjense, si yo hago lo siguiente, si yo reflejo a P respecto al eje X, aquí tengo el eje X, aquí tengo el eje Y, si yo reflejo a P respecto del eje X, voy a obtener este punto, ¿verdad? Ahora bien, ahí tengo ya la reflexión alrededor del eje X, ¿sí? Y me gustaría ahora pues encontrar una rotación que precisamente cuando se le aplique al plano coordenado, a este plano, pues a este punto lo mande precisamente a B de P, ¿verdad? Si yo encuentro una rotación así, si yo encuentro una rotación que efectivamente a este punto lo mande a B de P, entonces ya habré terminado, ¿cierto? Ya eso sería precisamente la demostración. Bueno, fíjense que si tal rotación existe, si hay una rotación que mande este punto a B de P, entonces necesariamente observen que la rotación tendría que mandar al eje X en el eje X', ¿verdad? En pocas palabras, la rotación, si le llamamos R a dicha rotación, tendría que transformar a I en B de I, donde B de I es precisamente la imagen de I bajo la reflexión que nos han dado, la reflexión, acuérdense que B es la reflexión original que nos han dado. Nosotros hemos sacado esta reflexión, y hay que sacar esta rotación, ¿vale? Entonces la reflexión original es B. Si se dan cuenta, entonces, para rotar este punto, ¿qué rotación es la que yo tengo que emplear para que este punto quede transformado en BDP? Pues es la rotación que mande al eje X en el eje X', o en otras palabras, que mande ahí en vez de I, ¿sale? Entonces, recuerden, a su vez recuerden que las rotaciones, como ya lo sabemos, las rotaciones quedan definidas por un cierto vector U, ¿verdad? Que es precisamente el vector por el cual haya transformado
en este caso la rotación U al vector I. Si nosotros decimos, y esta es la idea que les había planteado desde antes, ¿verdad? Si nosotros queremos dar una rotación U y decimos, esta es una de las ventajas de la expresión analítica de una rotación, y nosotros damos la información, esta información tan sencillita de qué es lo que le hace la rotación al vector I, entonces ya tenemos prácticamente, de hecho, literalmente tenemos ya la expresión analítica de la rotación correspondiente. Es decir, en pocas palabras, si nosotros, para una rotación queda definida, totalmente definida, sabiendo a dónde manda al vector I, a qué vector lo transforma, ¿cierto? Por lo tanto, observen, voy a quitar esta cosa, observen cómo es que para acá, teniendo en cuenta esto, si yo sé a dónde mandar a I, que en este caso ya sé que lo tengo que mandar a B de I, pues prácticamente ya tengo la rotación, ¿verdad? Ya tengo la expresión analítica de esta rotación particular. ¿Sí están todos de acuerdo con esto? Es decir, entonces, para poder expresar a esta reflexión B, que es la V, que es la que me dieron originalmente, para poderla expresar mediante la composición de una reflexión alrededor del eje X y una cierta rotación del plano, pues lo que tengo que hacer es pues definir efectivamente a la rotación como aquella que mande ahí a B de I. ¿Sí queda claro esto? Fíjense que si yo precisamente mando ahí a BDI, entonces este punto va a ser rotado precisamente a BDP, que eso es en última instancia lo que yo quiero. ¿Queda claro para todos esto que estoy diciendo? O sea, la original, la que nosotros queremos ver que es una composición, es la de BDP. Sí, efectivamente. A ver, permítanme, voy a cambiar de... Ahí está. Sí, la que yo tengo, me han dado la reflexión de R2 en R2, ¿no? Esta es una reflexión dada. Es la reflexión dada. ¿Sí? Esta reflexión está transformando a P lo ha transformado en BDP, ¿sí? Tal como se ve aquí. A este P lo ha transformado en BDP, ¿vale? Esa es la original, ¿no? Luego, lo que yo voy a hacer es precisamente, el problema me dice que a esta reflexión V, que es la que me han dado, la quiero expresar como una composición de una reflexión alrededor del eje X seguida de una rotación. La rotación no me dicen cuál es, esa es la que yo tengo que encontrar. Me han dado la reflexión, que es esta de aquí, precisamente si yo reflejo a P alrededor del eje X, pues caigo en este punto. Ahora, la cuestión es saber cuál es la rotación que manda a este punto a B de P, ¿cierto? Sí, sí, Esa sí, es sí. la cuestión básica. Bueno, entonces, como se los he platicado de este lado, una rotación queda plenamente determinada sabiendo a dónde manda ahí, ¿verdad? Si U es una rotación y yo sé que manda a I a U de I, pues ya tengo la regla de correspondencia de la rotación, es decir, ya sé a dónde, cómo va a transformar al punto P la rotación U. Voy a saber hacia qué vector va a rotar a P, a U de P. ¿Sí estamos de acuerdo con esto? Si yo sé a dónde manda una rotación U ahí, entonces ya tengo prácticamente toda la regla, ya tengo definida la rotación plenamente. Ya sé cómo va a transformar a cada punto del plano. Eso es lo que en el fondo me está diciendo esta expresión analítica, ¿vale? Igual pudo haber Entonces, sido J, ¿no? También. ajá, igual pudo haber sido J, ¿no? Efectivamente, si yo sé que la rotación U transforma a J en un cierto vector, entonces ese vector lo tengo que ver como el ortogonal de un cierto U. Es un poquito más difícil, un poquito más complejo, ¿verdad? Porque hay que verlo como el ortogonal de un cierto vector U. Igual y no causa grandes problemas, ¿no? Pero es un poco más directo ver a dónde transformó la rotación ahí. Pero sí, efectivamente, si en el contexto de algún problema se me dice que U
es una rotación que transformó a J en un vector, en un cierto vector W, a ese W lo tengo que pensar como el ortogonal de un cierto vector U, y entonces ya voy a saber cómo es que dicha rotación U transforma cada punto del plano. Sí, como lo comentaste, creo que fuiste tú, Roberto. Sí, efectivamente, ¿no? Ya sea ahí o a J. Por ello es que planteo esta cuestión de acá. Si, fíjense que para saber cómo va a quedar, qué rotación manda a este punto es suficiente con la rotación que hace esto, que de hecho es única, que manda a este punto, es precisamente, en el dibujito se ve, ¿no? Es precisamente aquella que manda ahí a B de I, es decir, el transformado de I mediante la reflexión dada. Y ya, o sea, con eso, pues ya decimos, eso, bueno, el dibujito me lo está sugiriendo. Vamos a presentarlo en términos analíticos y hay que checar si efectivamente las cosas cuadran. ¿Sí? ¿Queda claro? Lo voy a hacer de este lado. A ver. Luego de este lado. Entonces, a ver, permítanme un momento. Adelante, María. Profe, pero primero entonces es la reflexión y después la rotación, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Como que, bueno, aquí está, demostrar que toda reflexión respecto a una recta que pasa por el origen de la composición de una rotación alrededor del origen y una reflexión. Igual, por lo que estamos analizando, la idea es que primero es la reflexión y después la rotación, ¿no? Efectivamente, por el dibujito, ya que lo estamos analizando, como que primero se tiene que aplicar la reflexión y después se tiene que aplicar la rotación. Entonces, habría que cambiar el enunciado, este enunciado, ¿no? Para que quedara con lo que estamos observando en el dibujito. Sí, María, efectivamente. A ver, permítanme aquí organizarme. A ver. Entonces, a ver, un segundito, aguántenme. Un momento, esperen. Esperen un momento, aguántenme nada más unos minutos, unos 3 o 4 minutos y terminamos este ejercicio. A ver, aquí tengo un problemita. Ya, listo. Ok, a ver. A ver, demostración. Sea, para más o menos escribirla decentemente, R2 en R2, una reflexión respecto de una cierta, respecto de una recta L. ¿Sale? Ahí está, ¿no? Una recta que pasa por el origen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que BDP, la reflexión BDP, es igual a X veces un cierto vector U menos Y veces U ortogonal, es la regla de correspondencia entre una reflexión, con la norma de U igual a 1, ¿cierto? Y bueno, los otros elementos, ¿no? Pero esto es lo que más nos interesa. Sea B', como lo estábamos viendo en el dibujito, de R2 en R2, ¿sí? La reflexión del plano respecto del eje X, ¿no? O alrededor del eje X, ¿sale?
Entonces, esta cosa es de la forma b' de x, y es de la forma x, menos y, ¿verdad? Y desde luego esto lo podemos expresar de la manera analítica que ya sabemos, que es x veces 1,0 menos y veces 0,1, ¿verdad? Digamos que sería, a ver, este podría ser b y el p ortogonal, ¿cierto? Entonces lo llevamos a la forma de esta regla de correspondencia la hemos llevado a la forma, digamos, clásica, bueno, a la forma que nosotros entendemos por lo que es una reflexión del plano alrededor de una cierta recta. Bueno, entonces lo que nosotros decíamos es que la rotación R, ahora tomemos, voy a escribirlo rápidamente, ahora vamos a tomar la rotación R de x, y igual a x veces R tiene que transformar al vector I en el vector B de I, ¿verdad? Donde B de I es precisamente el transformado de I bajo esta reflexión. O sea, bueno, este es B de I, ¿verdad? Este es B de I. Entonces, la rotación que debemos de considerar, bueno, la que se nos está proponiendo en el dibujo es precisamente x veces B de I más y veces, voy a poner así, B de I ortogonal. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo con esto? Bueno, esta es la sugerencia que nos está dando el dibujito. Vamos a ver si efectivamente esta sugerencia es buena. ¿Sale? Entonces, la idea es verificar la siguiente igualdad. Ya casi concluimos, chicos. Gracias por su paciencia. Que R compuesta con B' es igual a B, ¿cierto? Esto es lo que tenemos que checar. Como decía esta Fernanda, primero tenemos que operar con B', la reflexión alrededor del eje X, y después con la rotación, como que eso es lo que nos dice el dibujito, ¿no? Pues vamos a checarlo, a ver. Nosotros sabemos, a ver, aquí lo pongo, a ver, lo pongo así. En efecto, pongo dos puntitos, y entonces lo que hago es precisamente hacer la composición. A ver, en efecto, sea X, Y, un punto de R2, arbitrario, ¿no? Entonces, R compuesta con B' de X, Y es igual a R. Acuérdense quién es B', ¿no? B' es esta cosa de acá, ¿vale? Entonces es R de X, cuando aplico B' en X, Y, me queda X, menos Y, ¿cierto? Y según nuestra propuesta, esto es igual a, lo voy a poner de este lado, es igual a X veces B de I menos Y veces B de I ortogonal, ¿sí? Y esto es igual a X veces U. Acuérdense que U es precisamente B de I. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Este es B de I. Es X veces U menos Y veces U ortogonal. ¿Sí? Que es precisamente B de X, Y. Entonces, ya con esto, ¿no? Que es precisamente, bueno, ya cuadrito, ya para no echarle más chorro. Entonces, rápidamente, el dibujito, analizar los dibujitos, pues en última instancia sí nos ayudó mucho para poder resolver este problema. Esos problemas, como pueden ver, son sencillos, pero y su objetivo es entrenarnos en visualizar de manera más o menos rápida
tanto de manera geométrica como de manera analítica, las diversas formas de las diversas formas que tienen una rotación, una reflexión. Ya no trabajamos las traslaciones, más adelante las vamos a trabajar, ¿no? Dada una expresión analítica de una transformación, ver si la podemos presentar como una rotación o una reflexión. Y bueno, particularmente, pues ver qué onda con un ejercicio sencillito para componer este tipo de transformaciones del plano. Vamos a seguir trabajando con ejercicios, voy a ponerles más ejercicios para que pues, tengamos suficiente material, no solo teórico, sino también, digo, entre comillas, práctico, ¿no? De todo esto y les quede mucho más claro. Termino la grabación, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, si no, nos vemos el día de mañana. Les agradezco mucho su paciencia. Tengan buen inicio.